Amigos y hermanos de todo el mundo, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a hacer hoy día una prédica sobre la parábola de las 10 vírgenes. Amén, Jesús. Pero antes de eso, vamos a decirle a Dios que nos ilumine para desarrollar este tema. Oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos siempre el pan de cada día, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Padre Santo, a ser cada día mejores en tu presencia, a llenarnos de tu aceite, a llenarnos de tu santidad, para que cuando regreses tú nos puedas llevar a tu reino eterno. Dios, te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Jesús. Toda la gloria y la honra, el poder y la alabanza hacia el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Como ya les dije, hermanos, vamos a hacer hoy día este tema donde dice la parábola de las 10 vírgenes. Hermanos, en esta ilustración habla de la salvación, de la salvación a los cristianos que viven en santidad, y de los cristianos que no son prudentes, cristianos que no están llenos de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Entonces, aquellos que no están llenos de la llenura del Espíritu Santo de Dios, también se pueden quedar en esta ilustración, ¿no? Ellos son los insensatos, ¿no? Los prudentes son los que están llenos del Espíritu Santo de Dios. Los insensatos les falta llenarse de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y de que hablar de la gente del mundo, de los que viven en pecado y que no quieren saber nada de Dios, esos de hechos que se van a quedar. Pero este mensaje no es para decirles a ellos que están en una situación difícil de su vida, ¿no? Para decirles a ellos que como para criticarlos, ¿no? Sino que para que este mensaje sea que llene el corazón de todos aquellos que quieren conocer a Dios. Y Dios manda que todos los hombres conozcan a Dios, para llenarnos del aceite del Espíritu Santo, para llenarnos de la llenura de Dios, para irnos todos con Cristo, hermanos. Este mensaje no es una crítica para la gente del mundo que no busca a Dios, sino que este mensaje es una ilustración para que ustedes también busquen a Dios. Busquemos todos a Dios, y para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, nuestro esposo, porque la iglesia es la esposa, y Jesucristo nuestro Señor viene por su iglesia, viene por su esposa, y los que están viviendo en santidad se los lleva a un reino eterno, y los que no, pues hermano, fatalmente se tienen que quedar, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos visto también en esta tierra hay personas que se casan, hermanos, y cuando ven a la novia, el novio lo ve a la novia que está algo indecente, andando en algo indecente, el novio no llega a pedir la mano, hermano. El novio no llega a pedir la mano. Lo rechaza. Pasó una ilustración en Brasil, que el novio no llegó, hermano. La novia lo estaba esperando. Y sin embargo, el novio no llegó, hermano. Y ya todo ya se había hecho la preparación, los preparativos. Y la novia decidió casarse ella sola, ella misma, dijo. Y no soportó, hermanos, ese rechazo. Dicen que a las 5 de la mañana se fue a su departamento, que vivía en el 8º, 9º piso. Y de ahí, hermanos, se arrojó a la tierra. Se arrojó al abismo. Hermanos, es algo penoso, pero ¿qué podemos hacer, hermano? Que cuando la persona anda indecentemente,
hasta los humanos rechazan. Y entonces también cuando Cristo venga, y si nos encuentra caminando en este mundo indecentemente, nos encuentra en el mundo caminando indecentemente, viviendo en pecado, Dios no nos lleva, hermanos, no nos lleva. Pero por eso vamos a ver esta ilustración para ver cómo nos enseña nuestro Señor Jesucristo en esta parábola de las 10 vírgenes. A ver, hermanos, vamos a ver paso por paso, lo vamos a ilustrar, hermanos, este pasaje de la parábola de las 10 vírgenes. Amén, Jesús. Queda en Mateo 25, del 1 al 13. Pero vamos a desglosarlo en ese sentido, que lo vamos a ilustrar. Amén, Jesús. Hermanos, empezando en Mateo 25, de la parábola de las 10 vírgenes, como ya les dije, queda en Mateo 25, 1 al 13. Pero vamos a empezar con Mateo 25, 1. Miren lo que dice aquí en Mateo 25, 1. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí, hermanos, vamos a ver en esta ilustración qué es lo que dice así, qué es lo que nos dice aquí, hermanos. Lucas 12:35 dice, nos enseña Cristo, nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 12:35: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Encendidas, ¿no? 37 dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Salmo 119, 105 dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces aquí nos está diciendo que estemos preparados para que cuando Cristo venga, estemos preparados para que cuando Cristo venga. Pero ustedes dirán, pero mucho tiempo ya hemos estado así y Cristo no viene. Pero hermano, aquella persona que ha muerto sin Cristo, ya no hay opción que cuando venga Cristo, aquella persona que ha muerto sin Cristo, esa persona no se levanta. Cuando viene Cristo, al sonido del trompeta, ese muerto no se levanta, porque murió en pecado, no se preparó, no se llenó de la llenura del Espíritu Santo, no se llenó del aceite, no vivió en santidad. Pero los cristianos que mueren con Cristo, ellos se van al reino eterno, y al sonido de la trompeta, los muertos en Cristo, ellos resucitarán. Pero los muertos que murieron en pecado, ellos no resucitarán. Amén, hermanos. Por eso Dios manda estar preparados. Aquí lo dice muy bien. En el 40, Lucas 12:40 dice: vosotros pues también estáis preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿No? Como ya les expliqué en ese sentido, hay que estar preparados, hermanos, preparados. Salmos 119 también dice, Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una lámpara que nos guía, nos alumbra para caminar por un camino recto y nos ayuda a diferenciar lo bueno y de lo malo, ¿no? Lo justo y de lo injusto. Amén, hermanos. Vamos a leer en la segunda, donde dice Mateo 25:2, ¿no? De la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25:2 dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Hermanos, una persona prudente es aquella que es razonable, cautelosa, es una persona sabia. Esas son las personas prudentes, los hijos de Dios, los cristianos, ¿no? Ahora, una persona insensata es una persona ¿cómo es una persona insensata? Es una persona que toma decisiones equivocadas, ¿no? Una persona insensata tiene falta de decisión, persona que no razona,
falta de sabiduría, persona que no busca a Dios, ¿no? ¿Cómo se debe, persona que no busca a Dios, cómo debe ser? Mejor dicho, ¿cómo son? Personas insensatas son tibios. Un pie están en el mundo, otro pie están en el pecado. Un pie están con Cristo, otro pie están en pecado. Así. Entonces, no, pues, hermanos, porque dice Dios que el que peca deliberadamente tendrá un horrendo juicio de fuego. Amén, hermanos, eso no debe ser así. Estás con Cristo en las buenas y en las malas, allí. Amén. Amén, hermanos. Mira lo que dice aquí en Mateo 25:3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mateo 25:3 dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, ¿no? Las personas insensatas son personas, como ya dije, que no tienen sabiduría, no tienen temor de Dios, viven tibios, ¿no? Y ahora vamos a ver en Proverbios 21:16. Dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Esos son los tibios. Esos son los tibios, hermano. Proverbios 21:16 dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos, ¿no? Esos son los tibios, hermanos, ¿no? Porque dice, porque a los tibios los vomitará, dice Dios. Leamos Apocalipsis 3:16. Apocalipsis 3:16. Estamos hablando de los insensatos, ¿no? Apocalipsis 3:16 dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esos son los insensatos. Por eso a las 5 vírgenes insensatas Dios no los llevó. No los llevó a las 5 vírgenes insensatas, no lo llevó nuestro Señor Jesucristo. No lo llevó. Lo repito otra vez, Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No te lleva, lo rechaza, por vivir en falsedad y en pecado. Siguiendo la secuencia, Mateo 25:4. Dice, hablando de las prudentes, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Dice, Mateo 25:4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Luego acá dice, Proverbios 13:16 dice, todo hombre prudente, ¿no? Proverbios 13:16 dice, todo hombre prudente, ¿no? Todo hombre prudente, ¿qué dice? Procede con sabiduría. Y estas 5 vírgenes actuaron con sabiduría, buscando a Dios. Y Dios los ungió con su Espíritu Santo, que es la unción derramada en cada cristiano, ¿no? Que cuando tienes al Espíritu Santo de Dios, tienes sabiduría e inteligencia, tienes dominio propio, ¿no? Buscas a Dios en las buenas y en las malas, ¿no? Porque el Espíritu Santo de Dios te guía a toda buena verdad. Pero vamos a leer en 1 Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dice, 1 Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentir. Según ella os ha enseñado, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él, ¿no? Permaneced en Dios. Permaneced con el Espíritu Santo de Dios. Permaneced, dice, en Él. Aquí sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo en el versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados.
Acá nos está diciendo que cuando Jesucristo venga en su venida, no nos alejemos de él avergonzados. O sea, mejor dicho, que cuando venga Jesucristo en la tierra, Cristo no te cierre la puerta. No te cierre la puerta. Ni digas, Señor, ¿por qué no me llevas? Pues no te lleva porque estuviste en pecado, en falta. No te preparaste, como hay muchas personas que a veces mueren en accidentes. Dios mucho tiempo los había llamado y nunca se arrepintieron. Y se van con todos sus pecados encima. Otros que hacen maldades y mueren en balacera y mueren en pecado. ¿Por qué? Porque nunca quisieron arrepentirse. Tuvieron su oportunidad y nunca quisieron arrepentirse. Cuando venga Cristo, ellos no se levantarán. Porque dice Dios que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, ¿no? Si muere con Cristo, viene Cristo y se lo lleva. Si muere sin Cristo, viene Cristo, se lo deja. Por vivir en pecado. A ver, hermanos, siguiendo la secuencia en Mateo 25:5. Mateo 25:5. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Hermanos, como les seguía diciendo, en esta ilustración de las 5 vírgenes prudentes, que así tenemos que ser nosotros. Así tenemos que ser nosotros para que Dios nos lleve a su presencia. Por eso que dice en 1 Juan 2:20, de 1 Juan 2 al 28, dice, 1 Juan 2 al 28, dice, y ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. A ver, hermanos, muy bien. Siguiendo la secuencia en Mateo 25:5 de la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25:5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, ¿no? Mateo 25:5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Se durmieron las prudentes y se durmieron las insensatas, ¿no? Pero nosotros podemos dormir en la madrugada, pero después de haber orado a Dios. Nosotros podemos dormir de madrugada. Y si supóngase que Cristo viene en las nubes y de madrugada viene a las 12 de la noche, supóngase. Entonces, mientras nosotros hemos orado, hemos pedido a Dios, entonces dormimos tranquilos en los brazos de Dios, porque estamos en comunicación con Dios. Viene Cristo y nos lleva. Pero supóngase que vienen otros por este sector, o están en un pueblo o en una nación donde están divirtiéndose y duermen sin orar a Dios. Duermen con todos sus pecados encima. Y supóngase que viene Cristo. ¿Usted cree que Cristo lo va a llevar? No los lleva, hermanos. No los lleva. Así que nosotros podemos dormir, pero orando a Dios. Hay otros que se duermen con todos sus pecados encima y ellos no son llevados por Dios. A ver, hermanos, eso es lo que dice aquí en Mateo 25:5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, ¿no? Se durmieron. Vamos a ver una pequeña ilustración aquí en Marcos 13:33. Dice, mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Marcos 13:33 dice, lo repito, mirad, velad y orad, porque no sabéis, ¿no? ¿Cuándo será el tiempo? Marcos 13:32 dice, del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solamente sabe el Padre, solamente sabe Dios cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, siguiendo la ilustración de Mateo 25:6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle.
¿no? Aquí viene el esposo, salí a recibirle, ¿no? 1 Tesalonicenses 4:13 da aquí la ilustración. Esto ya es en Mateo 25:6. Dice, a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo. Eso está hablando ya de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero acá lo vamos a ilustrar con este pasaje importante. Dice, en 1 Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con nosotros a los que durmieron en él. 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Y así estaremos para siempre con el Señor. Aquí lo dice en 1 Tesalonicenses 4:13, ¿no? Se va hasta el 17. Ahí habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al sonido de la trompeta dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y le da esta ilustración. Y los que estuvieron preparados se van con Cristo. Los muertos preparados se van con Cristo. Los que están vivos y están preparados también serán arrebatados. Los muertos que no se prepararon y murieron en pecado, Dios no los lleva. Los vivos que están en esta tierra y cuando venga Cristo los encuentra viviendo en diversión y pecados, Dios no se los lleva. Como ya les dije, esa pequeña ilustración, ¿no? Como ya les dije en esa pequeña ilustración, ¿no? De que alguien le dijo a Dios que soñó y le dijo, Señor, ¿por qué no me llevas? Ah, y sinvergüenza eres, ¿no? Dice, ¿quieres que te lleve? Estás bien en pecado y todavía quieres que te lleve. No, hermano, así no es. Pero siguiendo la secuencia, en el versículo Mateo 25:7 dice, entonces, dice, Mateo 25:7 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, ¿no? El 7 dice, Mateo 25:7 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Aquí habla de las vírgenes que murieron, ¿no? Que murieron en Cristo, ¿no? Y las insensatas, y vamos a ver acá en el versículo Mateo 25:8. Y en el Mateo 25:8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de nuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan, ¿no? Dice, Mateo 25:8 dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan. Aquí habla de las personas que murieron sin Cristo, insensatas, que no se prepararon. Mateo 25:9, siguiendo la secuencia. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Aquí indica Dios que busquemos el Espíritu Santo, el aceite de la unción, la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Orando y velando, ¿no? Y leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Mateo 25:10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y los que estaban preparados entraron en él a las bodas, y se cerró la puerta. Aquí indica que murieron en pecado. A quienes les cerraron las puertas, a quienes Cristo cerró las puertas, son aquellos que murieron en pecado. Y los que mueren en pecado, Dios no los conoce. Y le dice, en Mateo 7:23, le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿no?
apartado de mí, hacedores de maldad, ¿no? Y en Mateo 25, 23 dice, ¿no? Y en Mateo 25, 23 le dice a las prudentes, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 11 dice, Mateo 25, 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mateo 25, 11 dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Y en Lucas 7:37 dice, pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Son los que mueren en pecado, hermano, y no están preparados, no están llenos del Espíritu Santo de Dios. Lo repito otra vez, Mateo 25, 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos, ábrenos, ábrenos la puerta, queremos entrar. Lucas 7:37 le responde Dios, pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Aquí en Mateo 25:12 dice, siguiendo la secuencia de la parábola de las 10 vírgenes, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, ¿no? Mateo 25:12, siguiendo la secuencia dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Todos aquellos que rechazan a Dios en la tierra, Dios también los rechaza en el día de la sentencia, hermanos. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, hermano. Ahora, Mateo 25:13, ya con esto terminamos, con este versículo terminamos la parábola. Mateo 25:13 terminamos esta parábola. Nos dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. Mateo 25:13 dice, velad pues, y no, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso, hermano, es importante esperar la venida, ¿no?, de Cristo, velando, llorando, porque Dios está llamando al mundo a la reconciliación y al arrepentimiento, ¿no? A la reconciliación y al arrepentimiento. Leamos en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, ¿no?, oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. A ver, hermanos, entonces, eso es lo que nos da a entender que tenemos que acercarnos a Dios, hermanos. Hermanos, muchos murieron en pecados, en accidentes. Les sorprendió la muerte. Y por más que escucharon el llamado de Dios, no quisieron seguir a Dios viviendo como Dios nos dice que tenemos que vivir. Ellos murieron en sus deleites y pecados, practicando el pecado, ¿no? Y por más que Dios los llamó, no quisieron arrepentirse. Y toda persona que muere en pecado, aquella persona no será salvo, sino será por Dios sentenciado a la muerte eterna, que es la muerte segunda. Leamos, hermanos, en Apocalipsis 2:1, en donde dice la muerte segunda, en donde la gente no quiere saber nada de Dios. Nada, por más que los llaman, no quieren saber nada, no quieren saber nada, hermanos. Nada. Se ponen duros su corazón, como piedra, ¿no? Dios rompa ese corazón de piedra, los haga un corazón flexible, de carne. Leamos, hermanos, en Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere. Mire, aquí están los que no vencen a la muerte. Los que viven así y nunca se arrepintieron y murieron rebelándose contra Dios. Estos son, hermanos. Estos son. Leamos en Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 dice que son los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ellos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Habla de los que no se arrepintieron por más castigo que Dios les envió a la tierra para que se arrepientan. Y no se arrepintieron, hermanos. Y no se arrepintieron. Leamos en Apocalipsis 9:20. Y los otros muertos que no fueron, dice, Apocalipsis 9:20 dice, y los otros muertos que no fueron muertos con estas plagas, ni aún
Así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Hermanos, duro su corazón, no quieren arrepentirse. Apocalipsis 16:9 dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y Apocalipsis 16:11 dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Hermano, toda persona que está enferma tiene que arrepentirse a Dios. Arrepentirse. Y toda persona que se arrepiente a Dios, Dios lo perdona y lo salva. ¿Tú quieres morir eternamente en el infierno, hermanos? ¿Usted quiere morir eternamente en el...? No, hermano, tiene que pedir a Dios. Y Dios le va a ayudar para que puedan ustedes salvar su vida, su alma. Hermanos, hay que hacer una oración a Dios. Dios, toca el corazón de esas personas que son duros de corazón. Toca ese corazón malo, perverso. Tócalo, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios, toca esos corazones duros, malos, perversos, y haz que sean unos hijos tuyos. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Jesús. Amén. Amén, Jesús.